Bienvenidos todos. Gracias por su tiempo acá en este jueves de septiembre 28. Am, Mil gracias por participar en nuestra presentación de Xfinia Financial Services. Vamos a hablar sobre el tema de diversificar y crear tu patrimonio en los Estados Unidos. A todos por estar conectados. Y bueno, vamos a empezar con la información. Vamos a hablar de todo lo que hacemos y cómo podemos ayudar y todas las consideraciones que ustedes deben de tener al momento de hacer un plan financiero. Primero que nada, bueno, vamos a contar un poco de nuestra historia. Yo soy contador público, me especialicé en finanzas internacionales, estudié en el Tecnológico de Monterrey y en 1997 me mudé a Houston. Prácticamente toda mi carrera profesional la he hecho acá en Estados Unidos, como decía Natalia, ayudando a clientes extranjeros que querían diversificarse. En Estados Unidos, una vez que sus clientes empiezan a mudar a vivir acá, querían que lo siguiera asesorando y pues no podía hacerlo a través de la casa de bolsa en la que yo trabajaba. Por eso fue que en el 2015 nos independizamos y creamos Xfinia Financial Services para poder seguir ayudando a estos clientes que ahora se mudaban a vivir a Estados Unidos y seguir atendiendo a clientes en el extranjero. Actualmente nuestra cartera está al 50% de los clientes viven en Estados Unidos, 50% de los clientes se encuentran en otros países. Tenemos presencia en, bueno, nuestra casa matriz está aquí en Houston, tenemos presencia en México, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, España y Perú. Y bueno, ahora entrando en materia, vamos a ver por qué es importante diversificar los activos. Primero que nada, ante todo, es minimizar el riesgo. Si nosotros estamos invertidos en diferentes tipos de activos, en diferentes industrias, en diferentes países, nos hace minimizar el riesgo, que ante todo es la función principal de un portafolio, proteger el capital y que crezca de una manera segura. Hay que aprovechar también oportunidades que se encuentran en diferentes lugares, en diferentes países, en diferentes monedas, en diferentes industrias. O sea, hay muchas oportunidades. No debemos enfocarnos solamente en nuestro nicho, ¿no? En nuestro país. Además, es importante la diversificación para protegernos en contra de cualquier volatilidad de mercado. El mercado, como ustedes lo han visto en los últimos 2 años y a lo largo de la historia, puede ser muy volátil. Entonces, el estar diversificado en diferentes industrias, diferentes tipos de instrumentos, nos ayuda a minimizar esa volatilidad. Y de eso es de lo que vamos a hablar, de la importancia de diversificar. Bueno, ¿cuáles son nuestros servicios? ¿Qué es en todos los temas que vamos a tocar hoy? No en todos vamos a poder profundizar porque no tenemos tiempo, pero es para que se den una idea de todo lo que podemos hacer. Ayudamos con todo tipo de cuentas de retiro, se pueden crear. Muchas veces las personas extranjeras no saben que a pesar de nunca haber trabajado en Estados Unidos, pueden crearse una cuenta de retiro aquí, pueden crearse una pensión. Imagínense crearse una pensión en dólares, retirarse en cualquiera de nuestros países, pues viviríamos muy cómodamente por el tipo de cambio, ¿no? También podemos ayudar con ahorros para la educación de los hijos, ya sea que vayan a estudiar en nuestro país o en el extranjero. Hacemos planeación para empresarios cuando esas empresas ya están en Estados Unidos. Les podemos ayudar con todos los planes de retiro que tienen para sus empleados, para sus ejecutivos, revisar que tengan los acuerdos de compraventa correctos, cuando existen socios que estén muy bien estructurados, obviamente hacer todas las finanzas personales de el patrimonio de los dueños de la empresa, y luego cuando ya creció mucho la empresa y la quieren vender, lo hacemos en conjunto con asesores especialistas en valuación de empresas para asegurarnos que lo venden por la mayor cantidad de dinero posible. Y nosotros ayudamos en la parte de minimización de impuestos. O si no quieren vender el negocio y lo quieren pasar a la siguiente generación, cómo hacerlo de la manera apropiada.
Eh, Esto también es para todas las personas, no solamente aquí en Estados Unidos, cualquier persona extranjera puede tener estrategias de seguro de vida, que es lo que da la cimentación de cualquier plan financiero. Estas dos rubros, seguro de incapacidad y seguro de enfermedades a largo plazo, eso aplica solamente para personas que viven en Estados Unidos. Los seguros de salud internacionales es otra área que a los clientes extranjeros les encanta porque viajan, tienen operaciones, a veces viajan entre varios países y quieren tener protección de salud en cualquier parte del mundo en donde se encuentren. Entonces, por ejemplo, tenemos clientes jóvenes que están teniendo hijos, tienen este tipo de seguros y con eso pueden venir a Estados Unidos, que sus hijos nazcan acá o en el lugar del mundo en donde quieran, que obtengan esa ciudadanía. Muchos de nuestros clientes quieren que sus hijos tengan la ciudadanía americana. Vienen, tienen a sus hijos acá, todo está cubierto por este tipo de seguro, el parto, lo que necesite el bebé, y ni siquiera tienen que pagar deducible. En caso de parejas jóvenes que estén teniendo hijos. En caso de personas que dicen, ¿sabes qué? Yo ya tuve mis hijos, a mí lo que me interesa es poder ir a hacer mi revisión anual a donde yo quiera, en cualquier parte del mundo. Perfecto, pueden hacerlo. O a veces dicen, ¿sabes qué? Si en el futuro llego a tener una condición médica delicada, quisiera pedir una segunda opinión en Europa, quisiera poder ir a tratar a Estados Unidos, pueden hacerlo. Los clientes que no tienen seguro de salud internacional y viajan entre varios países, pues tienen que tener seguro de viaje, obviamente. Y también este es un tema del que vamos a hablar hoy a detalle. Vamos a ver las inversiones en bienes inmuebles, ¿ok? A corto plazo, a través de instrumentos financieros. Entrando en materia, ¿qué necesitan ustedes revisar cuando estén haciendo un plan financiero? Tienen que revisar que su plan financiero esté completo, que no estemos hablando solamente de inversiones. Primero tienen que ver que tengan la protección adecuada. ¿Por qué? Porque es lo que da la solidez a cualquier plan financiero. Imagínense que viene una persona, nos da sus metas, nosotros les hacemos su plan financiero y esa persona está súper organizada, ahorrando mes a mes para llegar a esta meta. Pero ¿qué pasa si algo sucede a mitad del camino? Algo totalmente fuera de su control. Por ejemplo, un accidente, una enfermedad, una muerte prematura de algún miembro de la familia. No importa qué tan perfecto, qué tan exacto haya sido el plan, no se va a cumplir porque faltó tiempo de ahorro. Entonces, mientras estamos en la etapa de acumulación, tenemos que tener protección para que si algo llega a suceder, esa protección cubre ese hueco de ahorro y el plan financiero se cumple. ¿Ok? Cuando hablamos de la protección adecuada, es muy importante que consideremos tener beneficios en vida. ¿Qué quiere decir esto? Que la póliza no solamente cubre en caso de una muerte prematura, que cubra en caso de una enfermedad a largo plazo, en caso de una enfermedad crónica, crítica o terminal. Porque si lo vemos desde el punto de vista actuarial, es mucho más probable desarrollar una enfermedad a largo plazo que tener una muerte prematura. Entonces es muy importante que la protección sea sólida, completa, se cumpla para que el plan financiero sea sólido. La segunda área que deben de considerar es el manejo de deuda. Todos tenemos deuda, especialmente en este país, en Estados Unidos, es muy normal que las personas tengamos deuda, porque las tasas de interés son muy bajas, ¿no? Pero hay que analizar si es deuda buena la que tenemos, si es deuda no tan buena. Y eso depende de las tasas de interés. Entonces tenemos que sanear nuestra deuda y asegurarnos que la hemos optimizado y que la manejamos adecuadamente, porque si no, es lo que merma la capacidad de ahorro. Entonces, es muy importante que tengamos la deuda optimizada. Una vez que la deuda está optimizada, tenemos que asegurarnos de tener liquidez para cualquier eventualidad. Tenemos que tener liquidez en caso de algo imprevisto, porque si no tenemos esa liquidez, ¿qué sucede? Entramos en deuda mala, en deuda de tarjeta.
tarjeta de crédito, que pueden ser tasas de interés muy altas, y entonces es mucho más difícil salir de esa deuda y crear excedente y capacidad de ahorro. Solamente una vez que estos tres están establecidos, entonces sí nos vamos a las estrategias de inversión. Estrategias a mediano o largo plazo, cualquiera que sean las metas de la persona. Depende de su tolerancia al riesgo, su necesidad de liquidez, etcétera, ¿no? El país en el que se encuentran. Pero esto es lo que hace un plan financiero completo. La mayoría de las firmas financieras se enfocan solamente en esta parte, en inversión. Nosotros no. Nosotros creemos que primero tenemos que tener la cimentación bien hecha, que son estos primeros tres rubros, y solamente una vez que estos tres están establecidos, entonces sí nos vamos a las inversiones a mediano o a largo plazo. ¿Ok? Tenemos que tener, siempre les hacemos a los clientes estas cuatro preguntas fundamentales. Primero, tenemos que ver que el dinero está creciendo, que no está siendo encogido por la inflación. Estas preguntas se deben de hacer para cualquier tipo de inversión que tenga. Puede ser inversiones en bienes raíces, puede ser inversiones en un portafolio, puede ser inversiones en el banco, en su negocio. Siempre tenemos que estar constantemente haciendo el análisis para que ese dinero nos aseguremos que está creciendo y que no está siendo encogido por la inflación. ¿Ok? La segunda pregunta que debemos de ver es si nuestro dinero está seguro, que no tengamos volatilidad de mercado. Muchas personas no saben que existen instrumentos en donde solamente se participa de las alzas del mercado. Y cuando el mercado baja, uno no baja, simplemente se queda estable. Pero ya se garantizaron las ganancias de los años anteriores. Y cuando el mercado vuelve a subir, a partir de donde nos habíamos quedado, ahí volvemos a subir. Y vuelve a bajar, nos quedamos estables. Entonces, si nosotros logramos que nuestras inversiones crezcan de manera escalonada, es mucho más eficiente que tener el efecto yo-yo de la bolsa, porque a veces recuperarse de una pérdida puede tomar tiempo y esfuerzo. Otra parte muy importante que deben de considerar es la parte fiscal, los impuestos. Tenemos que diversificar en cuanto a los impuestos, porque los impuestos pudieran mermar significativamente nuestra capacidad de ahorro. Hay tres maneras de invertir de acuerdo a impuestos. La primera categoría son todos los impuestos continuos, todo lo que tenemos líquido, cuentas de cheques, cuentas de ahorro, certificados de depósito, fondos mutuos, bienes raíces entra también aquí. Los fondos mutuos sí están en una cuenta de brokeraje, ¿no? Este dinero, como lo podemos accesar en cualquier momento, el precio que pagamos por la liquidez es pagar impuestos año tras año del crecimiento de ese dinero, ¿ok? Sí tenemos que tener dinero en esta categoría, pero solamente lo absolutamente necesario para cumplir con las necesidades de nuestro fondo de emergencia y nuestros gastos mensuales. Todo el dinero que queremos que crezca mediano a largo plazo debe de estar en la segunda y en la tercera categoría. La segunda categoría son los impuestos diferidos. Aquí entran todos los fondos de retiro. Hay muchos tipos y en cada país se le llama diferente, ¿no? Estos son los nombres para Estados Unidos e inclusive dentro de Estados Unidos hay muchas opciones. Pero en todos los países, independientemente de cómo de cómo los llamen, es el mismo tratamiento fiscal. El dinero ahorita no paga impuestos, crece sin pagar impuestos, pero en el momento en que lo voy a empezar a retirar, ahí voy a pagar impuestos sobre todo el crecimiento. Lo que contribuimos más todo el crecimiento, ¿ok? Entonces,
Sí es importante diversificar en esta categoría, sobre todo cuando queremos tener una pensión, cuando queremos tener un ingreso vitalicio. Se puede hacer a través de instrumentos en esta categoría. Y la tercera categoría son los impuestos preferenciales. En esta categoría, el dinero que ahorramos ya pagó impuestos. Si seguimos los lineamientos del IRS, este dinero crece libre de impuestos y lo puedo retirar libre de impuestos. Este dinero es mucho más eficiente porque nunca pago impuestos sobre el crecimiento del dinero. Esta categoría, como es la más benéfica para nosotros, la IRS siempre nos pone limitaciones, no nos permite ahorrar todo el dinero que queremos aquí, pero tenemos que saber manejar los instrumentos, sacarle el provecho y optimizarlo. Entonces, nuestro trabajo al momento de hacer un análisis completo es ver cuánto dinero tienen que tener en cada una de estas categorías. Les voy a mostrar por qué. Vamos a ver un ejemplo de 3 personas. Todas hacen exactamente lo mismo. Ahorran el mismo monto, obtienen la misma tasa de retorno, pagan los mismos impuestos y lo hacen por la misma cantidad de años. La primera persona invierte en la primera categoría. Como cada año estuvo pagando impuestos, sobre el crecimiento del dinero, al final le quedan anualmente para sus años de retiro $38,000 al año. La segunda persona que invierte en los impuestos diferidos, como solamente paga impuestos al final, cuando empieza a retirar el dinero, pues le quedan $65,000 al año. La persona que invierte en los impuestos preferenciales, como ya había pagado impuestos antes de invertir el dinero, al momento de retirar no tiene que pagar impuestos. Entonces, no paga impuestos sobre el crecimiento y le quedan $90,000 al año. Ustedes vean, estas 3 personas hicieron exactamente lo mismo y obtuvieron resultados completamente diferentes. Entonces, no es solamente importante ahorrar, es importante ahorrar en la estrategia de impuestos apropiada. Entonces, con eso contestamos la tercera pregunta. ¿En qué categoría fiscal tengo mi dinero invertido para asegurarme que está creciendo de la manera más eficiente? Y por último, tenemos que ver que tengamos la protección adecuada, porque como hablamos, es lo que le da la solidez a nuestro plan financiero. En resumen, ¿cuál es el proceso que en general se debe de seguir? Bueno, se recauda información financiera. Por lo regular son 4 categorías: ingresos, gastos, activos y deudas. Una vez que se hace ese análisis, se genera estrategias. Se le presentan al cliente, si el cliente quiere, se implementan y cada año hay que estar dando seguimiento para ver que vamos de acuerdo al plan. Hay 1000 cosas que pueden cambiar. Un plan financiero siempre es dinámico. Un nuevo hijo, un nuevo trabajo, un nuevo negocio, una nueva inversión, 1000 cosas pueden ir cambiando el plan financiero. Entonces es muy importante estar teniendo revisión constante para ver que vamos de acuerdo al plan o ver qué ajustes se tienen que hacer para llegar a las metas. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con nosotros? Varias, ¿no? Primero, nosotros somos 100% independientes, tenemos acceso aproximadamente al 65% de la industria financiera. ¿Por qué deliberadamente al 65% y no al 100%? Porque solamente trabajamos con compañías que tienen calificaciones de AA+ para arriba. Solamente trabajamos con compañías fuertes, grandes, sólidas financieramente. Segundo, hay una transparencia total. Nosotros, como Exfinia Financial Services, jamás recibimos $1 del cliente. El dinero se invierte directamente de la cuenta del cliente a estas instituciones financieras, que son unos monstruos financieros. Los clientes tienen acceso a su cuenta en línea, reciben sus estados de cuenta, tienen acceso a los números 800 de las empresas. Exfinia es solamente el cerebro que les arma el plan financiero y que les está dando el seguimiento año con año para que los clientes no tengan que estar hablando a diferentes números 800 a ver quién les contesta el teléfono, ¿no?
El cliente no nos paga a nosotros directamente. A nosotros los que nos compensan son los proveedores de los servicios, porque nosotros les estamos trayendo al cliente y nosotros les estamos dando el servicio año con año. Además de esto, nosotros tenemos una responsabilidad fiduciaria. ¿Qué quiere decir esto? Que ante todo tenemos que poner los intereses del cliente. Son parte de los requisitos que tenemos que cumplir para nosotros mantener nuestras licencias de operar en Estados Unidos. Esa es otra gran tranquilidad que tienen los clientes. Nosotros estamos licenciados, domiciliados y regulados en Estados Unidos, que como saben, la industria financiera en Estados Unidos es altamente regulada precisamente para la protección de los clientes. Nosotros no ofrecemos productos domiciliados, o sea, que les llaman a veces offshore, en donde los que son ciudadanos o residentes de Estados Unidos no pueden comprar esos productos porque esos productos no han cumplido con las altas regulaciones que tiene la industria financiera en Estados Unidos. Entonces nosotros, a través de nosotros, les damos acceso exactamente a los mismos productos que cualquier residente o ciudadano de Estados Unidos puede comprar. Ahora vamos a cambiar un poco la dirección. Vamos a hablar de los bienes inmuebles, de las diferentes formas de invertir en bienes inmuebles en Estados Unidos. Muchas veces lo primero que piensa, sobre todo la persona extranjera, piensa, bueno, la única manera que puedo invertir es comprando una propiedad. Casi siempre en Latinoamérica piensan Florida. Y es la única manera que puedo invertir. Voy a comprar una propiedad, la voy a rentar y esa va a ser mi diversificación. Puede ser una buena opción, pero también vamos a hablar de qué medidas se tienen que tomar en caso de tomar esa decisión de comprar una propiedad en Estados Unidos o qué otras opciones existen. Vamos a hablar de esto. Primero que nada, vamos a hablar de la implicación del impuesto de herencia. Vamos a ver un ejemplo en donde esta pareja, que son extranjeros, compran hoy una propiedad que vale $350,000. ¿Okay? 20, 30 años después, cuando estas personas fallecen, la propiedad ahora vale $1 millón. Esto es bastante común, no es nada fuera de lo normal. Si se invierte en un buen mercado, las propiedades se aprecian en Estados Unidos. Entonces, ahora sus hijos reciben una propiedad como herencia que vale $1 millón. Estos hijos tienen 9 meses a partir del día que heredaron esa propiedad para pagar el 40% de impuesto de herencia. ¿Ok? Muchas personas piensan, no, es que a mis hijos ya no les va a afectar porque mis hijos ya son residentes o ciudadanos de Estados Unidos. Sí afecta, porque no importa quién está recibiendo el dinero, que lo que importa es quién lo está heredando y los que lo están heredando son extranjeros. Entonces va a haber el 40% de impuesto de herencia. Muchas veces las personas no saben que existe este impuesto de herencia porque los que somos ciudadanos o residentes de Estados Unidos podemos heredar casi $13 millones sin pagar impuesto de herencia. Las personas que son extranjeras solamente tienen una exclusión de $60,000. ¿Quiénes son personas extranjeras? Cualquier persona que viva o no viva en Estados Unidos y que no es residente o ciudadano. Muchas personas piensan, no, es que yo ya vivo en Estados Unidos, ya no soy considerado extranjero, pero ¿qué visa tienes? No, tengo una visa de inversión o tengo una visa de trabajo. Eres considerado extranjero, aunque vivas aquí. Mientras no seas ciudadano o residente de Estados Unidos, estás considerado como extranjero. Muchas veces las personas piensan, no, es que esto no me aplica a mí porque yo compré la propiedad a nombre de una LLC. Eso es una excelente idea para términos de responsabilidad limitada. Ya saben que Estados Unidos es el país de las demandas. Entonces, si tú tienes tu propiedad, la rentaste y alguien en tu alberca se ahogó o alguien se descalabró, se cayó, lo que sea, te pueden demandar. Entonces, si la propiedad está dentro de una LLC,
las personas que te demandan solamente se pueden ir sobre los activos de esa LLC. Y si lo único que está ahí es la propiedad, es sobre lo único que te pudieran llegar a afectar, ¿no? Porque si lo tienes a título personal, pudieran irse sus abogados, las personas que te están demandando contra todos tus activos. Entonces, es una excelente idea para términos de responsabilidad limitada. Para términos de impuesto de herencia, no. ¿Por qué? Porque no, o sea, igualito va a haber impuesto de herencia. Las personas piensan, no, es que esta ya es una corporación estadounidense, ya no es extranjera, y la corporación nunca muere, entonces no hay impuesto de herencia. Digo, a ver, si hay impuesto de herencia, si el fisco americano fuera tan fácil de burlar, otra cosa sería, y eso no sucede. ¿Qué pasa? Cuando fallecen esta pareja de extranjeros, ellos eran los dueños de la LLC. ¿Quién va a heredar esa LLC? Sus hijos. Sí, la corporación no muere, la corporación es americana, pero igual la van a heredar sus hijos. Y dentro de la LLC está el bien inmueble. Entonces, igual van a tener que pagar el 40% de impuesto de herencia. Entonces, para ponerlo en números, estos muchachos reciben una propiedad que vale $1 millón, tienen una exclusión de $60,000, entonces tienen que pagar el 40% de impuestos sobre $940,000. O sea, tienen 9 meses para pagar $376,000. Y si no lo pagan, pues entonces el fisco les puede empezar a acumular, más bien no les puede, les empieza a acumular intereses, moratorios, multas, les pone una hipoteca sobre esa propiedad y pudieran llegar a perder esa propiedad. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay planeación, todo esto, sobre todo si no hubo una planeación, si ya compraron el bien inmueble no se puso dentro de un fideicomiso, etcétera, está a su nombre o a nombre de una LLC, ¿qué pasa? Todo esto es récord público. En Estados Unidos, yo me puedo enterar hoy qué heredó la persona, cuánto vale, qué día, todo es récord público. Hay inversionistas en bienes inmuebles que se dedican a buscar este tipo de oportunidades. ¿Y qué pasa? Ven, estas personas, estos muchachos, heredaron esta propiedad hace 7 meses y no han pagado impuestos. Entonces, lo más seguro es que no tienen dinero. Y se les acerca. Le dicen, mira, te pago $600,000 ahorita en efectivo. Sé que vale $1 millón, pero te pago 600,000 en efectivo. Y la terminan abaratando, porque es eso o pueden perder la propiedad. Igualito tienen que pagar los $376,000 de impuestos, porque al fisco no le interesa, no le afecta cómo tú vendiste la propiedad. Lo que ellos ven es que el día que tú heredaste esa propiedad valía $1 millón y sobre eso calculan los impuestos. Entonces, a estos muchachos les vienen quedando neto $224,000. No recuperan ni los $350,000 que originalmente hace 20, 30 años habían heredado. No heredado, habían invertido sus papás, ¿no? Entonces, pierden parte del valor. ¿Qué podemos hacer? Si ya la persona tiene un bien inmueble, ya lo compró, o la persona dice, eso es lo que yo quiero hacer. Yo no quiero invertir de otra manera en bienes inmuebles, yo quiero comprar una propiedad y la quiero rentar. Perfecto. Hay soluciones. O si ya tienen la propiedad, hay soluciones. ¿Qué hacemos? Calculamos cuánto va a valer la propiedad en el futuro y cuánto van a pagar de impuestos. Entonces, en este caso, ¿qué haría yo? A esta pareja de extranjeros, yo les daría un seguro de vida por $400,000. ¿Para qué? Para que cuando ellos fallezcan, sus hijos reciben $400,000, 100% libres de impuestos, y con eso pagan el impuesto de herencia, y con eso les queda el bien inmueble 100% libre. Y ellos deciden qué hacer
deciden si lo venden, pero bien vendido, no malbaratado, o si se lo quedan, porque a lo mejor esas propiedades se siguen apreciando, o es su casa de playa y tienen los mejores recuerdos, quieren que sus hijos sigan creciendo ahí. Perfecto, se la quedan. Esa es la solución. Ahora, hay otras opciones para invertir en bienes inmuebles sin estar involucrado el impuesto de herencia. ¿Por qué? Porque en estas opciones de inversión ustedes tienen el bien raíz como, o el bien inmueble, como colateral, como respaldo de su dinero, más ustedes no son dueños del bien inmueble. En las únicas 3 instancias en donde somos afectados por el impuesto de herencia es cuando tenemos una propiedad a nuestro nombre en Estados Unidos, cuando somos dueños de una empresa estadounidense o cuando tenemos acciones de una empresa estadounidense. Solamente en esas 3 opciones somos afectados por el impuesto de herencia, cuando la persona es extranjera, ¿ok? Todo lo que tienen en seguros de vida, en cuentas en el banco, CDs, cualquier operación bursátil, nada que no sea un hard asset, como le llamamos aquí en Estados Unidos. Cualquier instrumento financiero, una cuenta de retiro, una pensión, una cuenta de educación, nada de eso es afectado por el impuesto de herencia. Solamente esas 3 cosas. Bienes inmuebles en Estados Unidos, ser dueños de una empresa estadounidense o ser dueños de acciones de una empresa estadounidense. Entonces, ¿qué opciones hay? Vamos a hablar ahorita de 2 opciones. Vamos a hablar de préstamos privados y vamos a hablar de desarrollo residencial. En cualquiera de estas 2 opciones no son afectados por el impuesto de herencia. Vamos a hablar ahorita primero de préstamos privados. Ustedes saben que existen inversionistas en bienes inmuebles que compran propiedades, las arreglan y las revenden, o compran propiedades, las arreglan y se las quedan para renta. Estas personas siempre están buscando nuevas oportunidades, pero ya tienen todo su capital invertido en bienes inmuebles. Muchas veces no tienen liquidez. Entonces van con compañías que se dedican a dar préstamos privados para obtener liquidez rápido para poder comprar esta nueva oportunidad. A lo mejor es una propiedad que está en foreclosure, o sea, que la está a punto de perder los dueños, una subasta, etc. Entonces, ¿cómo funciona este programa? Tienen un desarrollador, ¿no? Que quiere solicitar un préstamo. Solicita un préstamo a esta compañía que tiene licencias para dar préstamos privados. Le ofrece un bien inmueble como colateral. Lo que hace esta compañía es que manda un perito evaluador independiente a verificar el valor de esa propiedad. Vamos a suponer que la propiedad, para hacer el cálculo rápido, vale $100,000, ¿no? Lo máximo que le va a prestar a este desarrollador es entre $50,000 y $70,000, ¿ok? Dependiendo del historial de crédito que tenga este desarrollador, de su experiencia, de dónde está el proyecto, etc. Y es lo máximo que le va a prestar. Pero ya se quedó con el título de una propiedad que vale $100,000. Esta persona con ese dinero que le prestan, vamos a suponer que le prestaron lo máximo, sus $70,000, va, compra la nueva propiedad, hace su transacción. Y le está pagando, mientras tiene el préstamo abierto, le está pagando a esta compañía de préstamos privados intereses por ese préstamo. Después viene una persona que dice, ¿sabes qué? Cualquiera de nosotros tenemos liquidez, tenemos dinero en el banco, no lo queremos tener al 0%, quiero prestártelo, compañía, a esta compañía de préstamos privados. Nosotros no lo podemos prestar directamente al desarrollador porque nosotros no tenemos las licencias para hacer este tipo de préstamos. Esta compañía sí tiene las licencias. Entonces le prestamos el dinero a esta compañía de préstamos privados y esta compañía nos asigna el colateral que dejó este desarrollador, que es lo que está respaldando nuestro dinero. Y nos está pagando intereses cada mes. Una vez que este desarrollador paga el préstamo, entonces se devuelve el dinero, aunque el cliente lo haya solicitado o no, se tiene que devolver el dinero porque el colateral que estaba respaldando la inversión del cliente tiene que ser liberado porque este desarrollador ya pagó el préstamo.
¿ok? Si el cliente dice, es que no necesito mi dinero, ¿por qué me lo devuelves? Se te tiene que devolver porque esta operación ya se cerró y una vez que tú dices, yo lo quiero volver a invertir, ok, se arma otro set de documentos porque ahora va a ser otra operación con otro desarrollador, otro bien inmueble que va a estar respaldando tu dinero. ¿Cuáles son los términos de este proyecto? ¿Ok? El monto mínimo son $20,000. Se puede invertir a partir de $20,000. En ocasiones muy escasas se pueden hacer algunas excepciones, pero por lo regular el mínimo son $20,000. Los intereses se están pagando mensualmente en su cuenta de banco. Siempre se les están pagando mensualmente los intereses y el dinero se devuelve cuando el desarrollador termina el proyecto y paga el préstamo o cuando ustedes soliciten el dinero, siempre y cuando hayan cumplido con el plazo mínimo, que son solamente 6 meses. Y a partir de ahí, en cualquier momento pueden solicitar el dinero. Solamente necesitan dar 90 días de aviso para que el dinero esté líquido. Es decir, si ustedes saben que van a necesitar el dinero en el mes 6, en el mes 3 lo piden para que en el mes 6 el dinero esté disponible. Si ustedes no solicitan el dinero sigue invertido, pero ya mes a mes, ya no se tiene que reinvertir por otros 6 meses. Si ustedes lo quieren solicitar en el mes 7, en el mes 8, en el mes 9, cuando quieran, lo solicitan. Nada más tienen que saber que a partir del día que solicitaron el dinero, en 90 días o menos, su dinero va a estar de vuelta, ¿no? Y mientras tanto, le siguen pagando intereses mensuales. Entonces, ¿cuáles son las tasas? Bueno, estas tasas, como esto es dinero muy líquido, dependiendo del monto que se invierta, como lo pueden ver aquí, son las tasas de interés que reciben entre el 5 y el 6%. ¿Qué tipo de dinero por lo regular entra a este tipo de inversiones? Por lo regular, el fondo de emergencia que tienen los clientes, si tienen dinero ahorrado para pagar impuestos prediales, o sea, los impuestos de la propiedad, o el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el ingreso, dinero que tienen en el banco como reserva, que lo quieren relativamente líquido. Tenemos muchas empresas que manejan ahí su capital de trabajo, no lo quieren poner a crecer, pero lo quieren tener relativamente líquido. ¿Okay? Esa es una opción. Entonces aquí, como les digo, no hay impuesto de herencia porque ustedes tienen el bien inmueble como colateral respaldando su dinero, más ustedes no son los dueños del bien inmueble, y por lo tanto no existe impuesto de herencia. Por lo regular, estos proyectos duran entre 6 y 24 meses, pero eso es lo que dura el proyecto del desarrollador. A ustedes no les afecta. Ustedes su plazo son 6 meses y ustedes saben que a partir de 6 meses, en cualquier momento pueden solicitar el dinero, simplemente dando los 90 días de aviso. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de la segunda opción, que es el desarrollo residencial. En el desarrollo residencial, nosotros nos enfocamos en un sector muy puntual. Para empezar, nos enfocamos en Texas. Hemos tenido proyectos en Houston, San Antonio, Austin y Dallas. Ahorita, por las condiciones de mercado, estamos invertidos en Houston. Todos los proyectos son alrededor del primer cuadro de la ciudad, a 15, 20 minutos del centro médico, del centro financiero, que es la galería. Súper bien ubicadas estas propiedades. Todas son colonias cerradas, todas tienen seguridad y son townhomes alrededor de 2,000 pies cuadrados. Con un precio de venta final al público entre $300,000 y $400,000. ¿Ok? ¿Por qué este tipo de propiedad? ¿Y por qué en Texas? ¿Por qué este tipo de propiedad? Porque es el tipo de propiedad más económica, nueva, que se puede comprar en el primer cuadro de la ciudad. Entonces es un sector muy defensivo porque lo solicitan muchas personas, lo solicitan profesionistas jóvenes, parejas sin hijos, inversionistas en bienes inmuebles que los quieren para rentarlos, o también lo que llamamos empty nesters, personas que ya sus hijos se fueron a la universidad, ya no necesitan su casa grande del suburbio con piscina, patio, etcétera, ya quieren algo más compacto, nuevo,
cerca de toda la acción de la ciudad, ¿no? Entonces, este sector es sumamente defensivo, inclusive cuando hay desaceleraciones en la economía de Estados Unidos, este sector siempre tiene demanda, porque cuando llega a haber una desaceleración, ¿qué sucede? Las personas que tienen propiedades de $600,000 para arriba tienden a hacer un downsizing, a bajarse a este tipo de propiedades, ¿no? O si de plano la persona perdió su trabajo y ya no califica para un préstamo hipotecario, tiende a rentar este tipo de propiedades. Entonces, tienen mucha demanda todo el tiempo. La segunda pregunta, ¿por qué Texas? Texas es un estado que no tiene impuesto estatal, solamente tiene impuesto federal. Por eso es que, como saben, todo Silicon Valley, todas las compañías de tecnología que estaban en California, ahora están en Austin, porque les es mucho más económico operar desde aquí. Texas es el estado más grande de Estados Unidos. Por lo tanto, el valor del inmueble es mucho más económico. Por lo tanto, el costo de vida es más económico. En Texas estamos teniendo mucha migración, no solamente de otros países, sino de otros estados. Gente de Colorado, de California, de Florida, de Nueva York, se viene a vivir acá porque aquí rinde muchísimo más el dinero. Entonces, por eso es que estamos en este estado que tiene un crecimiento continuo, pero bastante predecible, ¿no? No tiene la volatilidad que pudiera tener el mercado de California, de Nueva York. Entonces, por eso es que estamos invertidos en este tipo de propiedades. ¿Cómo funciona este programa? Bueno, lo más cotizado es el terreno, porque recuerden, están en el primer cuadro de la ciudad, entonces de seguro ya había ahí algo. Entonces, llegan los constructores, compran el terreno, demuelen lo que estaba ahí y fraccionan. Entonces, cuando están listos para construir, aceptan capital de inversionistas privados para la construcción. ¿Y qué hacen? Bueno, les dan 4 niveles de protección. Primero, les asignan terreno del desarrollo, dependiendo del monto que haya invertido el cliente, 1, 3, 5 terrenos. Obviamente ese terreno no va a ser más que aumentar en valor conforme la construcción avanza y el colateral cada vez vale más, ¿no? Ese es el primer nivel de protección. Segundo nivel de protección, les dan un pagaré. O sea, aquí en Estados Unidos es un promissory note, que es un documento sumamente fuerte legalmente, en donde dicen, la compañía constructora dice, tú me prestaste $100,000, yo estoy obligado a pagarte esta tasa en este plazo. Ese es el segundo nivel de protección. Además, les dan como respaldo los activos de la compañía constructora. Y hasta ahí es como que el estándar de la industria. Nuestros abogados, especialistas en litigio en bienes inmuebles, además negociaron una garantía personal de los socios de la constructora. Ustedes saben que cuando hacen negocios, pues lo que uno da como respaldo son los activos de la empresa, pero nunca uno da como respaldo nuestro patrimonio personal. Y aquí lo están dando los constructores. ¿Por qué? Pues se sienten muy tranquilos, porque son constructores que tienen 20, 30 años de experiencia, han visto todos los ciclos en bienes inmuebles, han visto el 2008, 2009, han visto Harvey, han visto COVID, de todo, y ahí siguen, y siguen operando, siguen siendo redituables, entonces se sienten tranquilos dando una garantía personal. Entonces, también nosotros nos sentimos muy tranquilos por la protección que tienen nuestros clientes. Una vez que se venden las residencias, entonces se devuelve el capital al cliente con sus intereses. Una vez más, aquí no hay impuesto de herencia porque tienen el proyecto como respaldo de su dinero, más ustedes no son los dueños del proyecto, entonces no existe el tema de impuesto de herencia. Lo que nosotros negociamos con los constructores, a veces aquí los proyectos se mueven muy rápido. Vamos a suponer que el proyecto se terminó y se vendió en 10 meses. Lo que nosotros negociamos es que a nuestros clientes mínimo les van a pagar 12 meses de intereses. Si el proyecto se vendió muy rápido, a los 10 meses les devuelven su dinero.
pero les pagan los intereses de los 12 meses completos, como si el dinero hubiera estado invertido los 12 meses completos. Si es un proyecto más grande y se tarda, por ejemplo, 18 meses, entonces en el mes 18 se les devuelve su capital y les pagan los intereses de todos los 18 meses que el dinero estuvo invertido. ¿Cuáles son los pormenores de este tipo de programa? El monto mínimo de inversión son $50,000. El capital se les devuelve cuando las residencias se venden. Y ya saben, pues les garantizan mínimo 12 meses y si no el tiempo, 12 meses de intereses y si no les pagan el tiempo que el dinero estuvo invertido. Los intereses se pagan al final del proyecto, no se pagan mensualmente como en el otro. Por eso aquí las tasas son más altas, porque aquí no se puede solicitar liquidez. Aquí el dinero se queda hasta que se termine el proyecto, que el plazo máximo son 24 meses. Y estas son las tasas de interés entre el 8 y el 12%, dependiendo del monto que se invierta. Entonces, les digo, en promedio los proyectos pueden durar 18 meses, mínimo entre 12, máximo 24 meses. Por ejemplo, si está una persona invertida al 10% y el proyecto tuvo la duración máxima de 24 meses, porque era un proyecto grande, entonces en el mes 24 se les va a devolver su capital más el 20%, 10% de cada año. ¿Okay? Aquí hay otras opciones de inversión. En estos dos programas es en donde ustedes, como les digo, no tienen la implicación del impuesto de herencia porque ustedes tienen el bien inmueble como colateral, más no son dueños del bien inmueble. Hay otra opción en donde ya aquí ustedes quieren invertir en conjunto con el constructor. Ustedes quieren correr el riesgo con el constructor. En el programa anterior, ustedes no corrían el riesgo. Todo el riesgo era del constructor. Ustedes tenían su tasa de interés garantizada. ¿Ok? Aquí, bueno, son para personas que les gusta tomar un poco más de riesgo. Por lo regular, el constructor pone el 70% del capital y los clientes el 30% del capital. Eso les da muchísima tranquilidad, que saben que el experto está poniendo la mayoría del dinero, ¿no? En este, el mínimo de inversión son $250,000. No hay rendimientos fijos. Aquí van a participar de toda la utilidad con el constructor. Aquí no hay rendimientos fijos preestablecidos. Están corriendo todo el riesgo con el constructor. Participan del proyecto. Y bueno, los rendimientos históricos son en 2 dígitos. 12, 14, 16, 18, 20, 22%. Depende del proyecto, depende de cómo estén las tasas de interés, la economía, etc. Esa es una opción adicional. Pero en este proyecto, ahí sí son, en este programa que acabo de mencionar, ahí ustedes sí son dueños del proyecto y ahí sí implicaría el impuesto de herencia, ¿no? Pero pues, los proyectos se trata de que se vendan en 2, 3 años máximo. Hay clientes que dicen, no, yo no quiero estar con el constructor, yo quiero ser dueño 100% de mi proyecto. Perfecto. Nos ponemos en contacto con un agente de bienes raíces. Ese agente les compra el terreno a su nombre, ¿ok? Y nosotros simplemente los ponemos en contacto con el constructor, ¿ok? Para que les desarrolle todo su proyecto, inclusive los podemos poner en contacto con casas hipotecarias que se especializan en dar crédito para este tipo de construcciones, ya sea clientes que viven en Estados Unidos o inclusive para clientes que viven en el extranjero. Pueden obtener financiamiento. Entonces, compran el terreno, se los compra el agente de bienes inmuebles a su nombre. La utilidad y el riesgo es 100% de ustedes, que es su proyecto al 100%. Existe la posibilidad de conseguir financiamiento. Los rendimientos históricos son de 2 dígitos, pero les digo aquí no hay nada garantizado, es lo que de su proyecto y ustedes pueden decidir si cuando esté terminado lo quieren vender o lo quieren mantener para renta. ¿Okay? Cuando ya hay clientes que quieren invertir más de $1 millón, existen diferentes
proyectos comerciales, ya no residenciales como los que hemos mencionado hasta ahorita. Si quieren ya invertir en parques industriales, en bodegas, que estas ahorita están muy en demanda porque aquí Houston está creciendo muchísimo, la ciudad ha invertido mucho al puerto, hay mucho inventario que sale de Houston o entra a Houston. Recuerden que Houston está estratégicamente localizado con el Canal de Panamá, entonces es muy fácil pasar mercancía entre el Atlántico y el Pacífico. Entonces aquí hay mucha demanda de parques industriales y bodegas. Si se quieren mantener dentro del el área residencial, bueno, ya entraríamos a comprar edificios multifamiliares o diferentes departamentos, dúplex, o también proyectos comerciales, a lo mejor le llaman strip centers, o sea, donde hay, por ejemplo, un Starbucks, una tintorería, un restaurante, etcétera, ¿no? Strip malls también se puede invertir en este tipo de proyectos. Nosotros ahorita nos estamos manteniendo fuera de edificios de oficinas y cosas por el estilo, porque pues obviamente desde COVID hay muchos edificios vacantes. Entonces, si quieren inversiones comerciales, recomendamos estas 4 opciones. Y bueno, ¿cuáles son las áreas de oportunidad? Houston, como les mencioné, nos especializamos en Texas por la solidez del estado. Houston, Dallas, Austin y San Antonio. Ahorita, por el crecimiento que está teniendo la ciudad, estamos enfocados en Houston, Dallas y Austin se han apreciado mucho, creemos que puede haber un ajuste. San Antonio todavía no está teniendo el crecimiento que está teniendo Houston. Por eso es que estamos ahorita enfocados en Houston, pero eso puede cambiar en cualquier momento y nos podemos cambiar a cualquiera de estas ciudades. ¿Cuál es el historial? ¿Cuál es la experiencia que tienen estos grupos constructores? Bueno, tienen una amplia experiencia en desarrollo de terrenos, remodelación, construcción y vivienda, también en remodelaciones, en compra de edificios multifamiliares, desarrollo de subdivisión residencial. Todos los grupos con los que trabajamos tienen que tener un mínimo de 30 años de experiencia. Muchos de ellos son grupos constructores no solamente en Estados Unidos, también en México. Tienen que tener por lo menos más de $100 millones en transacciones históricas y por lo menos 500 transacciones o más, casi siempre tienen más, de bienes residenciales o comerciales. ¿Ok? Aquí les dejo nuestra información de contacto. Estamos a la orden para contestar cualquiera de sus preguntas. Perfecto. Pues mil gracias a todos. Gracias a ti, Karina, también por la presentación. Y otra vez, no se olvide de la encuesta que tenemos ahí y también pues haga su cita con Karina. Bueno, adiós a todos y pues buenas tardes. Bye bye.